conmigo por aquí porque tenemos a nuestra primera invitada ya preparada. Tatiana, muy buenas tardes, ¿qué Hola, tal? Buenas tardes, Sara, muy bien. Bueno, Tatiana viene desde el Centro Psique Psicología. Vamos a charlar un poquito sobre la situación que nos tiene a todos un poco alterados, pero sobre todo también vamos a dar algunas claves o nos vamos a centrar en los más pequeños, que a veces se nos olvida cómo pueden estar viviendo ellos este año tan raro, ¿no? Sí, la verdad es que es un año muy difícil para todos, pero bueno, especialmente para los más pequeñitos que no saben muy bien qué es lo que está pasando y quizás los adultos no le transmitimos la información como debemos. Que a veces pensamos que no se dan cuenta, ¿no? Bueno, si son muy pequeños no se dan cuenta, pues mira, lo están llevando a su manera y no es así, porque además lo perciben todo mucho, ¿no? Son como pequeñas esponjas que se dan cuenta de todo lo que pasa a su alrededor. Sí, evidentemente, y nosotros también los adultos actuamos un poquito como espejos frente a ellos. Si nosotros expresamos ansiedad, miedo, al final ellos lo van a percibir, tanto en nosotros como en su alrededor. Y evidentemente tenemos que tener también muy en cuenta la información que les damos, no mentirles, sobre todo no evitar contarles las cosas porque ellos, como dices tú, perciben todo esto y lo único que haríamos así es aumentar un poco esa sensación de miedo, de inseguridad, de ansiedad. Bueno, pues vamos a comenzar porque queremos responder a varias preguntas a lo largo de la tarde de hoy, aprovechando que te tenemos aquí, en donde no solamente vamos a hablar de pequeños, sino también de mayores, porque yo creo que al final la situación nos afecta a todos. Por ejemplo, algunos de los consejos, ¿no? De las cosas un poco que se nos han dicho para tratar de no estresarnos mucho. Evitar la sobreinformación. ¿Qué es esto de cuando nos avasallan con información? ¿Qué es lo que nos pasa? Un poquito lo que dice ahí, el estar permanentemente conectados, permanentemente consultando periódicos, webs, televisiones, informativos, lo único que hace es que estemos con esta ansiedad de forma permanente todo el día y evidentemente si estamos expuestos todo el día a este tipo de noticias solo podemos sentir ansiedad y ante esta emoción solo genera pensamientos de inseguridad que podemos transmitir a nuestro alrededor. Y si solo pensamos en esto no podemos esperar sentirnos de otra forma. Bueno, pues vamos a continuar un poco viendo estas cuestiones, estos pequeños consejos que nos habéis hecho llegar, porque muy a colación de lo que hablábamos, la información debe ser de fuentes fiables y oficiales, porque también hemos experimentado, yo creo, ¿no?, que un fake news total durante este año que a nadie nos ha venido bien, ¿no? Efectivamente, todo el mundo se considera un poquito experto, capacitado, habilitado para hablar de estas cosas y es el error que cometemos muchos de nosotros, fiarnos excesivamente de fuentes que son dudosamente fiables. Únicamente debemos de centrarnos en las fuentes principales para recibir la información necesaria y fundamental. Sí, porque al final todo esto lo que puede ayudar o lo que puede hacer es que entremos, ¿no?, en una especie de no saber qué está pasando, de perder un poco la percepción de la realidad, casi incluso. Efectivamente, y de bucle, y lo que te comentaba un poquito antes, si únicamente nos centramos en noticias malas, en inseguridad, unos nos dicen una información, otros otra, es imposible que tengamos una buena emoción ahí, una sensación de tranquilidad y de seguridad de que todo está en orden. Bueno, vamos a continuar viendo un poquito las cuestiones que vemos, pero además tú me decías que aparte de en cierta manera estar especializada también en psicología infantil, que también estás, bueno, pues como médico sanitario especialista en psicología general. ¿Cómo has vivido tú también estos meses y este año en el que parece que todos hemos experimentado sentimientos a los que a lo mejor no nos habíamos enfrentado antes? Yo sinceramente en consulta en nuestro centro estamos viendo un montón de casos de personas que manifiestan ansiedad, sea de la edad que sea, y un montón de volumen de trabajo. La verdad, los casos de ansiedad se agolpan, sea cual sea la de desarrollo. Los niños, como bien decías tú antes, sí que lo sufren más, pero los adultos lo llevan bastante mal, la verdad. Fíjate. Bueno, continuamos viendo algunos de esas claves, de esos consejos. Cambiar los pensamientos. Esto supongo que es más complicado, ¿no? Que a veces no es sencillo controlar los pensamientos, que es precisamente, ¿no?, de lo que se trata. ¿Qué daño nos hacen nuestros propios pensamientos? Sí, únicamente estamos expuestos a esta información, como te decía antes, a información negativa, le continuamos dando vueltas a las mismas cosas, solo podemos sentir ansiedad, angustia y los pensamientos positivos brillan por su ausencia en este caso.
Al final muchas veces somos nosotros nuestro peor enemigo con nuestros pensamientos. Efectivamente, el darle continuas vueltas a estas cuestiones solo nos hace que las emociones permanezcan igual y que nos aislemos un poquito de todas las noticias buenas de nuestro alrededor y que también así evitemos también tener contacto con otras fuentes de satisfacción que tenemos. ¿Algún consejo para que no se nos olvide aquello que nos gusta y que nos apasiona, ¿no? Es importante a veces esforzarse por continuar haciendo las cosas que a uno le motivan, ¿no? Efectivamente, nosotros de hecho recomendamos en el centro uno de los ejercicios hacer una lista de metas que queremos alcanzar, de expectativas vitales que tenemos y para básicamente continuar un poquito en estos días tratando de acercarnos a esas expectativas y de conseguir esas metas que nos fijamos. Bueno, yo creo que además una de las cosas que a todos más nos está impactando es el hecho de enfrentarnos a imágenes o a situaciones que nunca pensamos que veríamos o que nunca se nos había pasado por la cabeza, ¿no? Y el hecho de tener que asimilar todo eso y tener que gestionarlo, pues cada uno lo lleva de una manera. Efectivamente, cada uno lo lleva de una manera y lo que estábamos hablando un poquito antes, que esta información, estamos continuamente expuestos a información que en la vida nos hubiéramos imaginado ver y no sabemos muy bien cómo responder a ella, la verdad. Ayuda mucho en estos casos, en el centro lo trabajamos, expresar los sentimientos de una manera adecuada. Pues precisamente estamos viendo imágenes de ahora mismo en directo de esa Vuelta Ciclista España. Una imagen también rara, diferente, la que nos deja la edición de este año. Estamos viendo a Avenida de Valladolid en directo, en riguroso directo en estos instantes donde hemos visto llegar a la cabeza de carrera. Ahí vemos al grupo perseguidor. Estábamos muy pendientes y estamos hablando precisamente de imágenes un poco diferentes, de imágenes raras, de cosas que nunca antes nos habíamos pues imaginado que podríamos ver. Yo creo que esta es una de ellas. Además se llevaban muchos años pidiendo que la Vuelta llegara a la Laguna Negra, que se posicionara Soria en el mapa y sin embargo, pues fíjate de qué manera tan rara lo estamos haciendo este año. Y eso, las cosas que se están pudiendo hacer, porque claro, es que hay muchas otras que parece que han desaparecido. Sí, efectivamente. Y lo que decías tú un poco también antes, somos nosotros mismos los que estamos limitando todo lo que podemos hacer en este momento. Sí que es verdad que hay un montón de cosas que ahora mismo no están permitidas o están un poquito más limitadas de lo que estaban antes, pero hay un montón de ellas que estamos obviando. Hay un montón de actividades que nos producen bienestar y estamos dejando de hacer. Mantente activo, esto viene un poco pues también a colación de lo que estamos hablando porque es muy fácil caer un poco en la desactividad, ¿no? O en la apatía. Efectivamente, esto es un poquito pues como en la cuarentena, cuando no nos dejaban salir de casa, que estábamos continuamente encerrados en casa, si no hacíamos nada distinto que estar en el sofá o del sofá pasar a la televisión o a la cama, no podemos esperar sentirnos bien. Estas actividades, además de aumentar nuestro estado de ánimo, también hacen que esos pensamientos de los que estábamos hablando antes no estén presentes, porque por lo menos no tenemos ahí tanto tiempo para invertirlo en prestarles atención. A veces el hecho de pasar como mucho tiempo con nosotros mismos en esta situación no es positivo, o sea, y no tiene por qué serlo además, ¿no? Yo creo que cuando todos nos hemos visto pues un poco más aislados, encerrados, el hecho de darle vueltas a un pensamiento, no vamos a sacar nada de ahí, ¿no? Efectivamente, por darle vueltas a lo mismo no vamos a esperar un resultado distinto y a raíz de todo esto también se recomienda que aumente un poquito el contacto con nuestro alrededor, con nuestros seres queridos, con personas que al final nos producen satisfacción, nos producen emociones positivas. Precisamente por eso te quería preguntar, ¿qué está pasando con nuestra manera de socializar? Y sobre todo también la gente más joven que tiene a lo mejor esa necesidad un poco pues, imperativa de relacionarse y que no lo están pudiendo hacer de la manera a la que estábamos acostumbrados a hacerlo. ¿Cómo nos puede afectar también este cambio? Este aislamiento únicamente lo que hace es que nos sintamos cómodos en nuestra zona de seguridad, en nuestra zona de confort y reduzcamos las interacciones sociales y reduciendo estas interacciones sociales reducimos las emociones positivas que podemos sentir. También vemos, sigue una rutina de horarios. ¿Qué nos aporta o por qué se insiste en el tema de las rutinas? Ayuda a tener un poco la cabeza en su sitio. Efectivamente, si no hay orden aquí no podemos pretender tener orden fuera, ¿vale? Esto es muy importante
y también tenemos que tratar de mantener ese ritmo de actividad. También manteniendo una rutina hacemos que las cosas sean predecibles y que no haya tanta incertidumbre, tantos nervios sobre todo. Bueno, controlar un poco lo que esté en tu mano de alguna manera, ¿no? El hecho de poder, no puedo controlar todo, pero hay cosas que sí puedo controlar y es importante centrarse en esas. Efectivamente, lo que sucede, por desgracia, no está en nuestra mano, pero sí que está en mano la forma en la que afrontamos todas estas situaciones. Y esta manera de afrontarla, no parar, no permitir que la situación nos haga quedarnos inmóviles en casa sin hacer nada, esto es lo que mejor podemos hacer para fomentar un poquito ese sentimiento bueno. Estás escuchando hablar mucho de ansiedad, de la ansiedad, que este año todos tenemos más ansiedad, pero me gustaría que profundizáramos un poco más en este concepto, cuándo la ansiedad se convierte de verdad en un problema, cuándo es algo bueno, pues que puede ser pasajero y cuándo se convierte en algo que realmente pues necesitas tratarte o que necesitas un poco de ayuda para superarlo. ¿Qué claves, ¿no? Un poquito, cómo podemos diferenciar esos diferentes puntos? La ansiedad, sobre todo, al igual que la depresión, bueno, todo este tipo de problemas se convierten en algo digno de tratar cuando nos frenan, cuando limitan nuestras interacciones, alteran nuestro ritmo de vida, nuestra vida diaria, al fin y al cabo. Un problema no es verdaderamente un problema cuando no afecta a tus actividades, a tu ritmo de vida. O sea, en el momento en el que tú sí que te ves como incapaz de afrontar tu día a día, ¿no? De hacer tus actividades y no sabes por qué, que ese es el no sé qué me pasa, o no sé por qué no puedo, no tengo ganas. Eso empieza a ser indicativo, ¿no? De que a lo mejor algo no va bien. Efectivamente, en cuanto empiezas a notar que tu vida no es la misma, que no tienes fuerzas o ganas para continuar haciendo las mismas cosas, en esos momentos yo creo que hay que hacer hincapié en la necesidad de buscar ayuda, que por suerte ahora mismo se puede brindar. Ante estas situaciones no se podía dar y ahora mismo, si tenemos la oportunidad, es lo mejor que podemos hacer. Bueno, continuamos con ser regular y constante en los hábitos de sueño y de alimentación. ¿Cómo nos influyen también cosas tan básicas, ¿no? Y que parece que tienen tan poca importancia como el comer y el dormir? Súper importante esto, porque el tema de los hábitos de sueño es algo que ha causado muchísimos problemas cuando no podíamos salir de casa y a día de hoy sigue haciéndolo. Nosotros muchas veces, al no poder salir de casa, nos mantenemos en el salón viendo excesivamente la televisión, dedicándole un tiempo más largo, más prolongado de lo habitual a estar con el ordenador o con el móvil, y eso lo que hace es que no tengamos sueño, que como nuestro ritmo de vida, nuestro nivel de actividad no llega a cansarnos, nos durmamos más tarde. Claro. Al dormirnos más tarde, nos despertamos también más tarde. Y esto al final es un bucle en el que entramos muy difícil de parar, sí que es verdad. Nos quedan por delante todavía meses, ¿no? Nosotros no sabemos cuántos, en los que nos vamos a tener que enfrentar a esta situación de incertidumbre, de extrañeza, de una normalidad rara. ¿Algún consejo, trucos para que de alguna manera, aunque no sepamos lo que se nos viene, no tengamos esa sensación de nerviosismo, de incertidumbre? Es complicado, lógicamente, sí. Pero bueno, algunos tips, algunos consejitos que podamos todos poner en práctica. Lo de mantenernos activos y hacer una rutina diaria es muy importante, no tenemos que dejar que la situación de fuera nos frene, tenemos que pautarnos actividades, aunque sea un horario tan sencillo como de 9 a 10 desayuno, de 10 a 11 me voy a dar un paseo, de 12 a 1 hago tareas, ¿vale? Aunque sea un horario un poquito absurdo, tenemos que tratar de mantenernos ocupados, sí, todo el tiempo. Y un poco ordenado, ¿no? Porque si no es lo mismo que estás diciendo tú, pero se mezcla todo. Ahora como, ahora salgo, ahora me vuelvo a ir, y parece que estás todo el día haciendo un poco lo mismo, ¿no? Cuando te quitan la posibilidad de hacer, bueno, pues ciertas cosas o ciertas actividades que tú sí que hacías, o de ir a ciertos sitios a los que pues ahora no se puede ir, y encima esas reuniones también que ahora son cada vez más limitadas, donde pues tampoco te puedes relacionar de una manera a lo mejor más amplia. Importante dedicarse ese tiempo a uno mismo y cuidarse, que a veces parece que no necesitamos, sí, cuidarnos a nosotros mismos, y es lo más importante. Efectivamente, y también de cara a todo esto, a mantenerse activo, ocupado, mantener el ritmo del sueño y la alimentación, también cuidar un poquito todo eso. También podemos hacer actividades que
igual no nos han llamado mucho la atención en el pasado, no nos habíamos imaginado la vida como aprender a pintar, aprender a dibujar, hacer alguna manualidad. Todo lo que nos mantenga ocupados es positivo en este momento. Bueno, y antes de despedirnos me gustaría también ver este último consejo que estamos viendo en pantalla, que yo creo que también todos hemos caído en esto en algún momento dado. Informa a tus seres queridos de manera realista, no mientas a los niños por ser niños ni a los mayores porque son mayores. ¿Cuál es un poco el equilibrio en esto? Efectivamente, muchas veces pensamos que por no contar lo que ocurre, la información de una manera realista, estamos haciéndoles un favor a estos colectivos y todo lo contrario. Lo único que podemos hacer ahí es darles una información más limitada en todo caso, porque si les mentimos, lo único que puede pasar es que ellos comprendan que les hemos mentido porque se enteren por otro lado y dejen de confiar en nuestra palabra, y eso además también les genere más ansiedad. Fíjate, y que se creen luego pues otro tipo de problemas entre familiares, entre amigos o lo que sea, ¿no? A mayores de lo que ya hay, que se generen otro tipo de conflictos. Efectivamente, es mejor limitar un poquito la información, tratar de adaptarla al nivel de desarrollo de las personas, a su nivel de comprensión, pero en ningún momento mentir. Bueno, pues muchísimas gracias, Tatiana, por estar con nosotros aquí esta tarde. Sí que me gustaría, por último, que a todos los que nos están viendo en casa, que nunca a lo mejor se habían visto en una situación en la que no sepan lo que les está pasando y que no son capaces de controlar a lo mejor las emociones que están teniendo, que rompan un poco esa barrera que desde aquí lo decimos siempre, de acercarse a un centro, de acudir a un profesional, porque no pasa nada, que se van a encontrar mucho mejor y que van a salir seguramente pues mucho más a gusto de lo que entran. ¿Qué tienen que hacer para ponerse en contacto con vosotros, sobre todo para pedir información, pero para romper un poco ese tabú y ese miedo que sigue existiendo? Para ponerse en contacto con nosotros, en nuestra página web podemos encontrar tanto el teléfono como el email, y tanto yo como mi compañera estaremos encantadas de ayudarles, de aconsejarles y ver un poquito su problema concretamente y adaptar nuestro tratamiento a su caso individual, a su caso particular. Pero es muy importante que estas personas vean que por pedir ayuda no son más débiles, que quizás todos en algún momento de la vida hemos necesitado ayuda, y el hecho de no pedirla lo único que hace es que el problema siga manteniéndose. Deben de ser conscientes y que no tengan miedo. De hecho, creo que el único tabú lo ponemos nosotros mismos a la hora de limitar un poquito lo que contamos. Totalmente. Porque nuestros seres queridos no van a decirnos que una decisión que es más positiva, más beneficiosa para nuestra salud, es mala. Al revés, yo creo que pedir ayuda muchas veces es de valientes. Muchísimas gracias, Tatiana, por estar con nosotros esta tarde. Vamos a hacer una pausa, paramos unos minutos para irnos a publicidad, cogemos un